Pamela Pérez Jiménez, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Privado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, docente de las asignaturas de Derecho Procesal y Profundizado en Derecho Procesal de la Universidad. Actualmente es jueza de familia de la ciudad de La Serena y se encuentra cursando el programa de doctorado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Venezuela. También nos va a acompañar don Gonzalo Requejo Camilo, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Católica del Norte, magíster en Derecho por la Universidad Católica del Norte y docente de Derecho Civil en la Universidad. Actualmente desarrolla funciones como notario público titular en la ciudad de Coquimbo. Hacemos presente al público presente que los expositores se referirán a título personal y en contexto académico a las materias que van a desarrollar y bajo ningún contexto constituyen una apreciación institucional ni laboral de ellos. Sin más preámbulos, entonces dejamos a la mesa por la profesora Pamela Pérez y don Gonzalo Requejo. Buenas tardes, gracias a todas y todos los presentes. ¿Se escucha bien? Ahí sí, ahí sí, bien. Gracias a todos los presentes, a todas las presentes. En esta oportunidad, para mí es un agrado poder transmitir el conocimiento de esta reforma legal que, como señalaba el señor presidente de la Corte, efectivamente con los que trabajamos en el sistema ha sido una larga espera para contar con herramientas que de alguna manera nos permitan hacer efectivos derechos que ya están reconocidos judicial y moralmente, ¿ya? Son derechos que efectivamente uno pensaría que no necesitan llegar a tribunales para fijarse un monto o para que los padres tengan que pagar una pensión alimenticia. Pero la realidad nos muestra que el gran número de pensiones fijadas primero y no pagadas, lo que se develó crudamente en la época de pandemia, con el retiro del 10%, quedó a la vista todas las deudas de pensión alimenticia que existían en este país. Si bien es cierto, eso fue un momento importante de mucho trabajo para todo el Poder Judicial, no solo para el área de familia, toda vez que el Poder Judicial también se compone del área computacional, que significó desafíos importantes en esa área. Esa carga laboral nos llevó como país, el Poder Legislativo reconoció esa necesidad de implementar y modificar la ley que teníamos hasta esa fecha, la ley 14.908, introduciendo varias modificaciones. El Registro Nacional de Deudores es una de las modificaciones, pero también existe otra ley que introduce modificaciones a la 14.908 que implementa procedimientos especiales de cobro de alimentos. Esa ley ya fue publicada, pero entra en vigencia 6 meses después de que este registro entró en vigencia. Entonces todavía no está vigente, pero está publicada. Y esa ley que modifica la 14.908 con estos procedimientos especiales también es un gran aporte conjuntamente con este Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Hoy día abordaremos esta primera parte de la reforma a la ley 14.908, revisando algunos aspectos importantes del registro. Quiero dejar en claro que esta es una materia un poco más extensa de la que vamos a abordar en esta charla, porque como acabo de señalar es una charla. Es introducirnos al tema, darnos cuenta de la importancia que tienen estas herramientas legislativas para materializar un derecho que ha sido tan postergado en el tiempo. El Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos se incorporó en el título final de la Ley 14.908 por la Ley 21.389, publicada el 18 de noviembre del año 2021. En esta ley se establece un periodo de vacancia legal. El Registro Nacional de Deudores comienza a regir un año posterior a la publicación de la ley, por lo tanto su entrada en vigencia fue en el mes de noviembre del año 2022. Durante el año 2021 a 2022, todo el Poder Judicial, la parte computacional, los juzgados de familia, las cortes,
estuvieron implementando el sistema, ya computacionalmente alimentando el sistema para permitir incorporar en este Registro Nacional de Deudores a las personas que adeudan pensiones alimenticias. En cuanto a el objeto del registro, este registro tiene por finalidad articular diversas medidas legales a fin de promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias. Este registro nos va a poder o nos va a permitir consultar a las personas que tienen deudas y de esta manera articular medidas para retener dinero en distintas instituciones con la finalidad de pagar estas pensiones adeudadas. Este registro es de acceso remoto, gratuito y puede ser consultado por cualquier persona que tenga interés legítimo en la consulta, ¿ya? Entonces tenemos que entender que no es un registro público propiamente tal, es público pero restringido a las personas con legítimo interés, que son las partes del juicio, el alimentante y el alimentario, y funcionarios públicos encargados de efectuar ciertas retenciones y algunas instituciones también, como los bancos encargados de efectuar retenciones de dinero para el pago de los alimentos. ¿Quién maneja este registro? El registro civil. Será el encargado de otorgar la certificación de las personas que tengan deudas de pensión alimenticia cuando el registro de deudores sea consultado. ¿Quiénes son las personas que se ordena o que el tribunal ordena que sean inscritas en este registro? Las personas que adeudan, primero tienen que ser personas que tengan fijada una pensión alimenticia en un tribunal de justicia, en un tribunal de familia, y que adeuden 3 pensiones consecutivas o 5 discontinuas, ¿ya? ¿Cuáles deudas se van a considerar para ordenar el registro de los alimentantes que adeudan alimentos? Son aquellas generadas después de la dictación de la ley, ¿ya? No las deudas históricas. Esas se van a considerar para el cobro, pero para inscribir al deudor son las que se generaron después de la dictación de la ley que incorpora el registro. El tribunal emite una resolución que notifica al registro civil para que esta persona sea incorporada en el registro de deudores con el número de la causa, el tribunal, el monto adeudado, y en este monto se considera toda la deuda histórica, no solo la generada después de la dictación. La generada después de la dictación sirve para la inscripción, pero para el cobro es toda la deuda histórica. Y eso es bastante importante porque existen muchas deudas históricas en este país de pensiones alimenticias. Se señala en la resolución que ordena la inscripción el número de alimentantes, el número de cuotas adeudadas, el monto total de la deuda y básicamente las cuentas donde se debe hacer el depósito en caso que los órganos retenedores logren retener un monto de dinero. En cuanto a la cancelación de la inscripción en el registro, una vez incorporado el alimentante que adeuda pensiones alimenticias, tiene la posibilidad de que su inscripción sea cancelada. La inscripción será cancelada de oficio por orden del tribunal en el caso de que se pague la totalidad de la deuda, pero también cuando se celebre un acuerdo de pago serio y suficiente. Serio, que efectivamente se asegure el pago, se asegure el pago, se dé alguna garantía. En esto el legislador innova porque de alguna manera permite que el juez revise la historia de este alimentante.
ya si ha celebrado acuerdos anteriores y los ha pagado, es una muestra de seriedad de este acuerdo. No solo las garantías que jurídicamente conocemos, que por cierto son las que uno o el juez va a tratar de obtener en primer término, pero si no existe, revisará la historia de comportamiento de este alimentante. Si considera que efectivamente no es serio el acuerdo, no lo va a aprobar y por lo tanto el alimentante que adeuda va a seguir inscrito en el registro. Que sea suficiente el acuerdo, es decir, que el acuerdo permita el pago íntegro de toda la pensión alimenticia adeudada. Pero íntegro debe entenderse no todo el pago por monto, sino que también en el tiempo. ¿Ya? A veces las partes celebran acuerdos que se prorrogan mucho en el tiempo y que efectivamente no necesariamente es un pago íntegro. El dinero se devalúa, no se establecen a veces formas de reajuste y en definitiva termina siendo un pago que no es íntegro. Entonces el pago, para que sea suficiente, tiene que ser íntegro y además oportuno en el tiempo. Con esos requisitos el juez va a aprobar efectivamente este acuerdo y va a ordenar de oficio, sin que nadie se lo pida, en el caso de que haya pagado la deuda directamente en la cuenta del alimentario, el alimentante va a ordenar la cancelación en el registro. Respecto de los aspectos o efectos relevantes de la inscripción del registro, tenemos varios efectos relevantes. Primero, permite la consulta de este registro, la retención por varios entes retenedores que consagra la ley. Primero, la retención en las operaciones de crédito de dinero, ¿ya? Los proveedores de servicios financieros, primero, están obligados al momento de que un usuario del servicio solicite un crédito a consultar este registro, ¿ya? Con la finalidad que cuando se otorgue el pago, la entidad financiera retenga hasta el 50% del dinero entregado por concepto de crédito, o el monto menor si es que con un monto menor se cubre la totalidad de la deuda. Entonces la agente retenedora acá sería la institución financiera, institución que al consultar el registro toma conocimiento de la cuenta de ahorro que abrió el alimentario y procede al depósito directo en esa cuenta. El tribunal tiene interconexión con la cuenta y efectivamente va a aparecer el depósito y si cubre la totalidad de la deuda va a ordenar lo que veíamos anteriormente, la cancelación en el registro. Esto opera respecto de todos los créditos en instituciones financieras, salvo lo que se conoce como créditos rotativos, ya que esos son los que se pagan en cuotas sin un monto determinado, como por ejemplo las líneas de crédito, las deudas de tarjetas de crédito. Para eso no existe la obligación, para ese tipo de créditos, no existe la obligación de consulta por parte de la entidad financiera del registro ni la retención, pero de todos los otros créditos que sean superiores a 50 unidades de fomento, efectivamente la obligación existe. En caso de que el ente retenedor, en este caso el proveedor de servicios financieros, no cumpla con alguna de las dos obligaciones, es decir, no haya realizado el registro de deudores o realizándolo no efectuó la retención, será condenado al pago de una multa, sancionado al pago de una multa que será o que corresponderá al doble de la cantidad que estaba obligado a retener. Entonces son sanciones que tienen relevancia, no todas las deudas son altas, pero en muchas ocasiones cuando son deudas históricas son montos importantes. También este registro
registro debe ser consultado por los jueces en procedimientos ejecutivos en caso de el remate de bienes embargados dentro de estos procedimientos ejecutivos. Aquí se consulta al ejecutado y al ejecutante. Respecto de los dos, el juez o el tribunal está obligado a consultar este registro de deudores. Respecto del ejecutado, se consulta por el evento de que si éste está inscrito en el Registro Nacional de Deudores, el crédito que generan estos alimentos es un crédito privilegiado, con preferencia, un crédito preferente en los términos que señala el numeral 5 del artículo 2472 del Código Civil. Por lo tanto, cuando se realice el bien inmueble o el remate, producto del remate, será pagado preferentemente el acreedor de los alimentos que aparecen en el Registro Nacional de Deudores. Bueno, aquí existe ciertas discusiones entre los civilistas respecto del tema de la hipoteca, los juicios ejecutivos hipotecarios, porque de alguna manera esto va a incidir un poco en la persecución de sus garantías, ¿ya? Y los jueces civiles también, por lo que hemos hablado con algunos colegas, también están un poco preocupados de cómo poder aplicar esta normativa. Ahora, acá también se establecen sanciones y responsabilidad funcionaria para el evento de que no se consulte el registro o para el evento que no se efectúe la retención de los fondos. Tratándose de los procedimientos concursales, ¿ya? Perdón, me faltó antes que me puse en el evento que se consultaba al ejecutado, y en ese caso el crédito generado por los alimentos tiene preferencia, pero la consulta al ejecutante tiene por finalidad que cuando a él se le pague con el producto del remate se retenga hasta el 50% de los dineros que generó el cumplimiento, para que efectivamente este dinero sirva para el pago de esta pensión de alimentos que adeuda en este caso el ejecutante. Lo mismo ocurre en los procedimientos concursales que consagra la ley 20.720 respecto, en este caso, el liquidador antes del primer reparto de fondos deberá consultar el registro y efectivamente procede igual que en el caso del ejecutado y el ejecutante. Consultará el registro de deudores para tener un crédito preferente en el caso del fallido, y respecto de que inició el procedimiento concursal, tener la posibilidad de retener hasta el 50% de los fondos que pueda obtener con el producto y realización concursal. El registro también debe ser consultado por la Tesorería General de la República en la época de la devolución de impuesto a la renta. Antes de devolver los impuestos a la renta que corresponda respecto de cada contribuyente, deberá consultar el Registro Nacional de Deudores y proceder a la retención de los dineros que correspondan. Aquí no hasta el 50%, acá todo lo que se va a devolver puede ser retenido para el pago. Y no olvidemos que respecto de los fondos de devolución de impuestos existen otras acreencias que también pueden ser pagadas con estos fondos. Y aquí efectivamente vuelve a tener una preferencia las deudas informadas en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos.
Esta forma de pago existía anteriormente consagrada en la ley 14.908, pero era engorroso y aquí vemos la importancia del registro. ¿Por qué? Porque si comparamos cómo existía antes esta posibilidad de pago a cómo existe ahora con el registro, es mucho más dinámica y mucho más efectiva la forma de retención. Antes tenía el representante del alimentario hacer la solicitud al tribunal, el tribunal mandaba la orden para el evento, que si el alimentante tenía devolución de impuesto, la tesorería retuviese los fondos para el pago de la deuda. Pero claro, entre que iban las comunicaciones, muchas veces no se alcanzaba a retener y se pagaban los dineros. En cambio ahora es una obligación de la tesorería consultar y ahí va a estar toda la información. Y eso agiliza y hace efectivo el cobro. Respecto del traspaso de bienes sujetos a registro, aquí va efectivamente el señor notario a ilustrarnos respecto de cómo se está llevando a efecto el traspaso de bienes sujetos a registro. Yo solo haré mención de que efectivamente acá cuando se vende un bien raíz por quien tiene deudas o se compra por quien tiene deudas de pensión de alimentos, existen obligaciones determinadas por parte del conservador de bienes raíces y de los notarios. Aquí entre el conservador no es agente retenedor, pero el notario sí es agente retenedor. También el registro de deudores será consultado cuando un alimentante que tiene una deuda solicite renovación de pasaporte y renovación de licencia de conducir. Ingresa la solicitud al registro civil. El registro civil, antes de renovar el pasaporte o la licencia de conducir, revisará el registro y en caso de figurar en el registro el solicitante de renovación de estos documentos, denegará la solicitud. Aquí existe una excepción para el evento de que la persona, el alimentante, utilice o necesite para desarrollar su actividad económica la licencia de conducir o el pasaporte. En ese evento puede solicitarle al juez autorización para la renovación de estos documentos. El juez emitirá una comunicación al registro civil y el registro civil anotará al margen del certificado que está autorizado para renovar pasaporte o licencia de conducir, porque autorizar la renovación no significa eliminarlo del registro de deudores, es una autorización solo para ese fin. El registro también deberá ser consultado en caso de beneficios económicos. Respecto de órganos del Estado que deban verificar el cumplimiento de ciertos requisitos para otorgar beneficios económicos estatales, como tales para la creación de empresas o fomento de empresas ya creadas o el desarrollo de proyectos de inversión, se requerirá antes de adjudicar los fondos estatales consultar el registro y si dentro de las bases de adjudicación está no tener deudas por pensión alimenticia, denegará adjudicar los dineros estatales. Esto no opera respecto de los subsidios en caso de cesantía o vulnerabilidad social. ¿Ya? Estos beneficios económicos no van a ser retenidos para el pago de los alimentos.
el registro también deberá ser consultado para postular a ciertos cargos públicos, cargos de elección popular, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes, concejales. No pueden postular a dichos cargos si tienen una anotación en el Registro Nacional de Deudores. Y las personas que quieran ingresar a entidades públicas deberán ser también consultadas en el Registro Nacional de Deudores, pero tienen la posibilidad de ingreso y de ascender dentro de estos organismos estatales, siempre y cuando autoricen la retención de hasta el 50% de su remuneración, ¿ya? Con un aumento del 10% para el pago de la deuda, si con el 50% se paga la pensión, y el 10% adicional o 20%, depende de lo que gane el funcionario público, adicional será abonado a la deuda. Pluralidad de deudas inscritas en el registro. Este es un aspecto importante a abordar, toda vez que la realidad nos muestra que un alimentante puede tener varios hijos con distintas mamás, entonces tiene varios juicios, y dentro de estos juicios muchas veces tiene varias deudas. Entonces acá lo que va a suceder es que todos estos tribunales que tramitan, no necesariamente van a estar las causas en el mismo tribunal, pueden estar en el mismo tribunal, pero por cada causa que tenga una deuda se va a comunicar al registro civil para que proceda a la inscripción. En consecuencia, una persona puede tener varias inscripciones en el Registro Nacional de Deudores. Y esto es importante porque dentro de todos estos órganos retenedores que vimos, el dinero cuando se retiene puede alcanzar para pagar todas estas deudas, pero el problema va a existir cuando el dinero que se retuve no alcance para pagar todas las deudas. Entonces, nuestro legislador lo que establece es que el tribunal que conozca de la causa más antigua deberá prorratear los dineros retenidos entre las distintas deudas, ¿ya? Y efectivamente de forma tal de que todos reciban proporcionalmente el pago de las deudas informadas al registro. El registro deberá también ser consultado cuando una persona contrae matrimonio o bien acuerdo de unión civil. El oficial del registro civil tiene la obligación de informarle al contrayente en el caso de matrimonio y en el caso de celebración de acuerdo de unión civil si alguna de las partes tiene deudas inscritas en el registro. El MAS establece que le entregará el certificado del Registro Nacional de Deudores. El último punto que aborda este título es la Comisión de Coordinación y Evaluación del nuevo sistema de cumplimiento de pensiones alimenticias. Consagra la creación de esta comisión que va, en términos muy generales, va a efectuar un seguimiento de cómo se ha implementado este sistema de cumplimiento. Es importante hacer hincapié en el uso de la palabra sistema. Esto no es una norma aislada, esto es en definitiva un sistema que busca que el pago de las pensiones. Por lo tanto, esta es la primera etapa de implementación de este sistema. Con este registro, cuando ya tengamos todas las deudas informadas, viene la etapa de cumplimientos específicos, además de estas medidas de retención. Bueno, y tiene artículos transitorios, y dentro de los artículos transitorios es lo que yo ya les señalaba de qué deudas se van a considerar para la incorporación en el registro. Lo que no debemos
confundir es que se consideran las deudas posteriores a la dictación, pero en el pago se considera el monto total histórico de la deuda de pensión alimenticia. Ahora, mi compañero, el profesor Gonzalo Enrique, va a referirse a Gracias, Pamela. Muy buenas noches a todos y todas. Primeramente me quiero unir a los saludos al señor presidente del Instituto de Operaciones que nos acompaña el día de hoy, como a las demás autoridades académicas, a la directora de la Escuela de Derecho, doña Olga Guerrero, y agradecer la invitación para discutir este tema tan actual y, por cierto, muy lejano de aclarar dudas. Por cierto, también la idea es abrir la tribuna para de alguna otra manera discutir esta norma que da tanto para interpretar. Dicho eso, y con el objeto de tomar la oferta del señor rector y apurarnos para lograr alcanzar un discurso, voy a ser muy breve, voy a hacer un pequeño cambio desde el punto de vista jurisdiccional y nos vamos a acercar un poco al tema patrimonial, al derecho civil un poquito más patrimonial, orientado principalmente a la celebración de actos y contratos que se realizan o se celebran en notarías o ante ministros de fe. Como ustedes bien saben, el consensualismo propio del derecho civil clásico como principio base del derecho contractual se sustenta en una serie de actos y contratos que no son necesarios que se realicen frente a ministros de fe o notarios. Sin embargo, cuando así ocurre, de alguna otra manera, en esa intervención como auxiliar de la Administración de Justicia, la ley en cuestión que nos convoca el día de hoy, la 21.389, ha venido de alguna otra manera a fortalecer ciertos actos y contratos que en antaño no tenían un control con el objeto de pagar estas deudas de alimentos. Tal como enunciaba el señor presidente, el Justísimo Corte de Apelaciones, es muy distinto hablar de una deuda del pago de rentas o del saldo de un precio en un contrato de compraventa que deudas que de alguna otra manera inciden o involucran a niños y niñas. Y en ese mérito el derecho patrimonial de alguna otra forma estaba en deuda con el objeto de que cuando existiera algún acto jurídico significativo, piensen ustedes en la celebración del contrato de compraventa de un bien inmueble, donde se recibieran grandes cantidades de dinero, la venta de un vehículo, o en cualquier tipo de transacción, como por ejemplo pedir un crédito hipotecario, un crédito de consumo o mutuo derechamente a una entidad financiera, de alguna otra manera se veía burlado estas deudas que existían y se obtenía la totalidad del mutuo, la totalidad del precio, o en su defecto de alguna otra manera se dejaba en total y absoluto incumplimiento el pago de estas deudas. En ese sentido, la ley en cuestión viene a regularizar o dar una piedra de tope para ciertos actos y contratos donde el notario tiene una función de consulta, como veremos a continuación, en ocasiones una obligación de retención y en ocasiones una obligación de pago y más aún de información al tribunal competente. Dicho lo anterior y como en términos muy simple, como una forma de contexto previo a lo que vamos a discutir, vamos a abordar el primer punto que hace alusión a la ratificación de finiquitos ante la notaría o ante el ministro de fe como auxiliar de la Administración de Justicia. Contextualicémonos por favor en un finiquito, es decir, la parte final de una relación laboral, y hago esta mención dado que veo alumnos de primero y de segundo. Estamos hablando de un contrato de trabajo que termina, donde ya se separó el trabajador, ya se establecieron las formalidades de la separación del trabajador y ya estamos en la parte patrimonial donde le vamos a pagar al trabajador por parte del empleador las indemnizaciones que corresponden. En ese mérito, el finiquito se puede autorizar ante la inspección del trabajo, tanto vía presencial, usted va con el finiquito, hace la fila e ingresa a la inspección del trabajo, como también se puede hacer a través del portal online de la Dirección del Trabajo. Otra opción es directamente acercarse a una notaría con el finiquito, y en ese sentido la ley establece que previa a la dictación de la ley 21.389, el ministro de fe solamente tenía que verificar obviamente la identidad que hace cualquier notario, es decir, que se firme la persona o que firma la persona
que comparece ante el ministro de Fe, pero como requisito adicional se exigía las obligaciones de la ley 19.631, la denominada ley Bustos, donde el notario tenía que verificar el cumplimiento del pago de las cotizaciones e imposiciones. Esta cantidad de dinero que de alguna otra manera el empleador retiene como diputado para el pago, en el sentido de que es un dinero que le corresponde al trabajador, pero el empleador lo retiene con el objeto de pagar a las entidades correspondientes. En ese mérito, el notario tendría que revisar el cumplimiento de dicha obligación, pidiendo el pago de las cotizaciones e imposiciones antes de suscribir el contrato, y en la eventualidad de que no fuera así, derechamente las sanciones que el despido es nulo en virtud de la ley Bustos. Hasta ahí, antes de la dictación de la ley 21.389 y la creación del registro. Actualmente, los requisitos actuales de la norma del comento obligan igualmente que el ministro de Fe, el notario, tenga que solicitar una declaración jurada de empleador, la persona que está despidiendo al trabajador, donde diga si retuvo o no retuvo las cantidades pertinentes. Enfóquense, por favor, en la idea de que el trabajador está siendo desvinculado, ¿cierto? Y le va a corresponder una cantidad de dinero, y la idea es que esa cantidad de dinero de alguna otra manera pague las deudas de pensiones de alimentos que tenía adeudadas. En ese sentido, el empleador tendrá que declarar bajo juramento si procedió o no a retener dichas cantidades, y uno tendrá que revisar, el ministro de Fe tendrá que revisar si existe esa declaración jurada, que la práctica ha permitido de alguna otra manera que se encuentre dentro del mismo finiquito, o una declaración jurada fuera del finiquito, pero uno tendrá que exigir que el empleador lo realice. Ahí en la práctica se han provocado algunas interpretaciones, toda vez que representan al empleador, en virtud del artículo 4 del Código del Trabajo, no solamente al representante desde el punto de vista técnico civil, ¿no?, al socio, al dueño, al mandante o al mandatario de la empresa, sino que cualquier persona con facultad de administración podría declarar bajo juramento que se ha retenido en virtud de la expresa disposición legal del Código del Trabajo. Por lo tanto, el primer requisito en virtud de esta nueva ley es la declaración judicial por parte del empleador, que ya he comentado. En segundo lugar, se agrega un segundo requisito copulativo para efecto de autorizar el finiquito ante un ministro de Fe, que es la exhibición de las últimas 3 liquidaciones de remuneración para efecto de determinar si ha retenido o si se han retenido esas cantidades en forma previa. He ahí la obligación del ministro de Fe, en el análisis en cuestión, de exhibirle al notario dichas liquidaciones de remuneraciones y, por cierto, como planteé, la declaración judicial del empleador más las obligaciones de la denominada ley. Si se dan cuenta, se ha perfeccionado un poco la idea de vincular a un trabajador con la obligación de exhibición. Hasta el momento el notario no retiene en ese mérito al momento de realizar un finiquito. Ya avanzando en otro punto, que no tiene nada que ver con los finiquitos, vamos a comentar el artículo 29 de la ley, que hace alusión a las escrituras públicas de bienes adjudicados en pública subasta. Ya lo ha comentado la profesora Pamela respecto a este punto. Estamos en el contexto de un procedimiento ejecutivo, un procedimiento de cobranza, donde se está subastando un bien y de alguna otra manera se interviene por parte de los ministros de Fe en este proceso. El artículo 29 en cuestión señala que el notario público no extenderá la escritura pública de compraventa mientras no verifique que el adjudicatario no tiene una inscripción vigente en el registro en calidad de deudor de alimentos. Aquí el análisis no es de retención, sino que es de consulta. Cuando hablamos de consulta significa que aquellas personas, como planteaba la profesora Pamela, con un interés legítimo este registro, a pesar de que no es público, hay varias entidades o autoridades o auxiliares de la Administración de Justicia que pueden intervenir, y obviamente los tribunales pueden revisar a través de RUT, un registro que se encuentra en la página web del registro civil, y uno revisa con el RUT y en definitiva logra obtener un certificado, tal como un certificado de nacimiento, un certificado de función, donde salen los nombres de las partes y los datos pertinentes. Ahí uno revisa, y ese es el deber de consulta para efecto de determinar si existe o no la persona que se está adjudicando un bien inmueble en este procedimiento de cobranza ejecutivo, y si aparece en el registro la obligación por parte de la disposición en cuestión es que el notario no podrá autorizar la escritura pública de adjudicación. Si se dan cuenta, avanza todo el procedimiento y justamente cuando se va a adjudicar, cuando el señor va a firmar, el día de la firma uno revisa,
y le diremos que ha perdido su tiempo y por lo tanto no vamos a autorizar la escritura en cuestión. No hay un deber de retención, solamente un deber de consulta y de negativa por parte del notario para efecto de autorizar la respectiva escritura. Y ahí lo he planteado. No es una obligación entonces así del notario retener cantidad alguna, dado que la norma obliga al juez, tal como se plantea ahí, para efecto de revisar antes de en el procedimiento ejecutivo, cuando se hacen las posturas o cuando uno participa en un procedimiento ejecutivo, las partes tendrán que plantear ofertas para efecto de adjudicarse. Entonces es un filtro previo que realiza el juez para efecto de determinar si las personas que están participando en este procedimiento tienen la posibilidad de hacerlo. Si están en el registro, lo va a limitar o en su efecto es posible que lo retenga. La sanción, donde se podría provocar quizá el fenómeno práctico, es que en el procedimiento, cuando una persona inició el procedimiento ejecutivo, no aparecía en el registro, pero en el intertanto del procedimiento ejecutivo sí aparece justamente cuando adjudica o se pretende adjudicar el inmueble a través de la suscripción de la escritura. Al revisar el notario, el ministro de fe, lamentablemente aparece en el registro y no se podrá autorizar la escritura. La sanción, si se dan cuenta, tal como lo plantea la norma ahí, hace alusión al inciso quinto del artículo 29, que se dejará sin efecto el acta de remate, el proceso de subasta pública, haciéndose efectiva la garantía de seriedad de la oferta y dispondrá la devolución del dinero del precio de venta consignado por el adjudicatario, con la deducción del monto que éste alude por pensión alimenticia, el que será retenido y pagado a su alimentario. En ese mérito, la negativa del ministro de fe o el notario, a juicio de la interpretación que se ha dado en la práctica el día de hoy, es que el notario tendrá que certificar dicha circunstancia con el objeto de hacer valer esta sanción por parte del tribunal. Es decir, va a firmar a la persona compareciente, el notario certifica que el día de hoy se ha revisado el registro y que aparece en el registro la persona determinada, y en virtud de aquella certificación va a lograr hacerse efectiva la sanción planteada. Luego del artículo 29 vamos a llegar al artículo 31, artículo para nada pacífico, con una técnica legislativa no muy feliz, que de alguna otra manera ha provocado más de alguna interpretación para los intervinientes. Piensen ustedes que en este proceso de una escriturar o realizar un acto jurídico ante una notaría participan varios intervinientes, piensen ustedes inmobiliarias, bancos, las mismas partes, incluso de alguna otra manera el servicio de registro civil de identificación, en el caso de los vehículos, y el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, aquí ha habido una interpretación práctica de más de algún interviniente y un prisma o una postura de más de alguno en uno y otro punto. Si se dan cuenta, en este artículo en cuestión no sale la alusión al magistrado o al juez, sino que ya se habla del notario público, se habla del servicio de registro civil de identificación y del conservador de bienes raíces. ¿Cuáles problemas o qué problemas de interpretación se han logrado evidenciar hasta el momento? El artículo 31 tiene un enunciado que parte señalando el traspaso de bienes sujetos a registro. Estamos hablando de un acto jurídico que se está traspasando un bien sujeto a registro, y uno podría de alguna otra manera interpretar en forma previa y quizá un poco acelerada de entender que podría ocurrir ciertos bienes que estuvieran en el registro y que no necesariamente hacen alusión al conservador o en su efecto al registro civil, teniendo presente, por cierto, la amplitud del enunciado, traspaso de bienes sujetos a registro. En un comienzo existieron voces que hacían alusión a que podría aludir la norma no solamente a los vehículos que tienen un registro propio en el registro de vehículos motorizados, dependiente del registro registro civil de identificación, y a los bienes inmuebles que se inscriben en el conservador de bienes raíces para efecto de realizar la tradición de los términos del 686 del Código Civil, sino que en algún momento se interpretó que podría existir la amplitud normativa de entender cualquier otro bien que pudiera registrarse. Podríamos hablar incluso de acciones en un registro público, podríamos estar hablando incluso de embarcaciones en un registro propio, podríamos estar hablando de drones, si ustedes buscan en un registro que deberá tener la autoridad competente, y así un sinnúmero
de registros que podrían de alguna otra manera establecer una forma de contabilizar y regular ciertos bienes que podrían sujetarse a un control. Sin embargo, la postura mayoritaria a la fecha podría entender que en virtud de la interpretación de la misma norma del artículo 31, yo diría que es un hecho casi constante en este sentido, es que directamente en virtud de la interpretación de la misma norma hace alusión a que estamos hablando de ciertas cosas corporales que de alguna otra manera serían única y exclusivamente a los vehículos y a los bienes inmuebles. Si uno lee la interpretación o lee el artículo 31, habla directamente de que el conservador de bienes raíces y habla directamente del registro civil e identificación, por lo tanto, tal como se plantea en la misma lectura, habla de vehículos motorizados y bienes inmuebles, por lo tanto, esa interpretación amplia, como comentaba en un comienzo, se dejó de lado para efectos de interpretar que los bienes sujetos a registro serían los bienes inmuebles y los vehículos. Siguiendo en estos problemas interpretativos, se consulta o se analiza cuál sería el deber notarial del artículo 31, hablando de un solo deber de consulta o de un deber de retención y pago e información. Ya como se ha planteado, el deber de consulta es un hecho de la causa, está regulado expresamente en el artículo 31. Sin embargo, al analizar qué deberíamos consultar, se interpretó igualmente qué es o qué tipo de actos jurídicos vamos a consultar o van a consultar los ministros de fe, teniendo presente que podría existir un sinnúmero de actos jurídicos nominados e incluso en virtud de la autonomía de la voluntad, un sinnúmero de actos jurídicos innominados que se quisieran celebrar o autorizar ante un ministro de fe. Sin embargo, la lectura, en virtud de la interpretación propia de la norma, del elemento gramatical y el objetivo también, como lo dice expresamente la misma disposición, habla solamente de compraventa. Habla, si lo analizan ahí en la diapositiva, específicamente habla del vendedor del vehículo o inmueble o del precio de venta, interpretación que también se sustenta en virtud del artículo 29 y ya comentábamos que se habla del contrato de compraventa en cuestión. Por lo tanto, existe también un análisis que hay que tener muy claro, es que este registro tiene un análisis de confidencialidad para el objeto también de proteger la vida privada de las personas que están en este registro y no es posible así intervenir o revisar a cualquier persona que quiera realizar cualquier tipo de acto jurídico ante una notaría. Piensen ustedes en un mandato, piensen ustedes en un arrendamiento y así también incluyó específicamente el instructivo del registro civil de identificación cuando se nos capacitó o cuando fue la posibilidad de enrolarnos al principio de este procedimiento, que no existía la posibilidad de que uno buscara a que quisieran el registro toda vez que iba a crear un registro que la notaría X iba a revisar a ciertas personas con el objeto de realizar un acto o contrato. En ese mérito, el deber de consulta se ha entendido en virtud, como les digo, de esta interpretación que se ha planteado, el diverso instructivo, no solamente del registro civil, sino el instructivo que emana de la excelentísima Corte Suprema, de consultar solamente los actos jurídicos propios del contrato de compraventa, esto es, al vendedor y al comprador. Dicho lo anterior, ya con el objeto de ir avanzando en los análisis propios de interpretación, es decir, vamos a revisar al comprador o al vendedor en un contrato de compraventa respecto a cosas corporales inmuebles llamadas vehículos y cosas corporales inmuebles con el objeto de, hablando ya de departamento, casa o una parcela, si usted gusta, vamos a analizar cuál es el deber de retener o de retención. Ya consultamos, nos aparece este vendedor o comprador en el sistema en virtud del contrato de compraventa que ahí se encuentra definido en los términos del 1793 y aquí se provoca una interpretación nuevamente de qué es lo que debería hacer el notario en este sentido. Si se dan cuenta, lo menciona expresamente la ley, aquí estamos hablando de un vendedor y un comprador y tal como lo reza el contrato de compraventa, el vendedor se desprende de la cosa y recibe a cambio el precio, ¿sí? Si yo vendo mi celular, entrego el celular y usted me entrega una cantidad de plata determinada. Respecto al vendedor, yo diría que la norma es bastante clara y ahí, tal como lo plantea la profesora Pamela, existen dos obligaciones de retención, o dos posibilidades, o dos caminos para retener. Primera opción es que del precio de la compraventa se le retenga el 50% del dinero del precio correspondiente al precio de venta o una proporción inferior si es suficiente para solucionar el total de la deuda.
Estamos hablando de una deuda, piensen ustedes, de 2 millones de pesos, el precio son 10 millones de pesos, yo retengo esos 2 millones de pesos. Si la deuda es más del precio, voy a retener hasta el 50% del precio. La retención en términos simples es que el notario se queda con la plata y posteriormente tendrá que hacer la gestión del pago. Sin embargo, hay una segunda opción que lo plantea la norma, es que el vendedor recibe la cantidad de precio íntegra, recibe todo el precio. Sin embargo, el vendedor debería entregar elementos representativos de pago o documentos o valores para ello. Es decir, recibe el precio íntegramente, pero el vendedor tendrá que entregar un documento mercantil con el objeto de garantizar el pago de alguna otra forma de esa deuda de pensión de alimentos. Y ahí también un análisis de interpretación: qué documento representativo de pago le va a pedir al notario a esta persona. Piensen ustedes que podrían ser, en virtud del análisis comercial, más de alguno, pero el más habitual podría entenderse un cheque o un vale vista. Se discutió al principio el objetivo que establece la norma de pagar y garantizar la obligación en cuestión, que el cheque de alguna otra manera constituía una orden de pago que fácilmente podría haber sido cancelada por parte del dueño del cheque o de la cuenta corriente, y por lo tanto dejaríamos en indefensión al alimentario o a la alimentaria que de alguna otra manera tenía la esperanza con esta retención. La práctica hasta el momento ha indicado que, tal como se realizan otros tipos de actos jurídicos, el instrumento más cierto y más válido suele ser el vale vista. Por lo tanto, de alguna otra manera se le pediría o se le pide al vendedor dejar un vale vista. No se retiene el precio, se le entrega el precio de forma completa, pero señor, usted, para efecto de pagar la deuda, o por cierto señora, tendrá que entregar un vale vista con el objeto de garantizar el tiempo. Una vez cumplido este encargo, dice la ley, deberá mantener el texto de esta instrucción por parte del notario durante 1 año en la notaría. Este análisis, y con esto voy a ser muy simplista, se habla de un registro de 1 año. El notario obviamente tiene el registro que establece la ley y de alguna otra manera se ha establecido que el registro adecuado e idóneo es el registro de instrumentos privados, el protocolo para efecto de estas constancias de aquí. Con el objeto de ir terminando ya este análisis interpretativo, diremos que suele ocurrir un efecto bien interesante respecto al comprador, ¿no? Yo cuando les decía que el ejemplo planteado, al ser vendedor y me desprendo del celular y recibo precio, en cambio el comprador en la práctica no recibe precio alguno, sino que recibe la cosa. Y la norma en cuestión no se pone en la situación práctica. ¿Qué pasa con el comprador, dado que no recibe precio alguno, sino que recibe directamente el celular? ¿Qué le vamos a retener ahí si no hay precio de por medio, sino que directamente recibe una cosa corporal mueble? Por lo tanto, si ustedes lo analizan, la norma ahí no fue muy feliz en el sentido de entender que habría que retenerle al comprador toda vez que el comprador no le pertenece el precio, ya que es la contraprestación en virtud del análisis básico, que es un contrato bilateral y oneroso. En ese sentido recibe una cosa corporal mueble y no le podemos retener nada. Sería absurdo y de alguna otra manera casi injusto que no le retuviéramos nada y que el comprador que aparece en el registro directamente no tuviera la deuda. Por lo tanto, se ha planteado que ahí el comprador, de alguna otra manera, hay que pedirle el documento representativo, tal como establece la ley, con el objeto obviamente de un nivel de igualdad, establecerle el documento, requerir el documento representativo, llámese vale vista, como ya lo habíamos discutido, para efecto de que en la actividad comercial que realice el comprador también pueda verse satisfecho la deuda del alimentario o alimentario. Por último, y con el objeto ya de ir terminando este análisis, existe una obligación de pago por parte de los ministros de fe. Esto es, ya consultamos, ya retuvimos y en ese sentido ahora hay que realizar el pago en virtud de lo que diga el certificado pertinente de deuda del alimentante, y tendremos que realizar el pago a la cuenta vista del Banco Estado, especialmente aperturada para tales efectos. Ya lo planteaba la profesora Pamela cuando existe esta pluralidad de causas donde tendrá que de alguna otra manera entregarse esta cantidad de dinero al tribunal que pueda prorratear la deuda en cuestión, pero en la práctica debería realizarse el pago, tal como lo señala la norma, dentro del 5.º día hábil luego de la retención.
Y por último se informa al tribunal, es decir, el notario informará al tribunal que se realizó la consulta, que se realizó la retención, que posteriormente se hizo el pago, con el objeto de informar que ya la deuda en cuestión ha sido entregada en la cuenta vista específica para tales efectos. Por último, antes de esta invitación, yo estaba algo preocupado porque en mi actividad profesional no me había tocado nunca realizar la retención. Había consultado a otros notarios de la zona y tampoco, entonces era un poco casi teórica la situación. Sin embargo, en la práctica me tocó la semana pasada, así que puedo decir que con justa razón hicimos todo este procedimiento y enhorabuena, se realizó la gestión, incluso el tribunal en cuestión, porque no puedo revelar más datos que eso, también me llamó señalando que era el primer caso, así que de alguna otra manera fuimos pioneros en esa situación y enhorabuena, nos pudimos percatar, porque también había una duda de qué es lo que iba a decir el certificado, porque tampoco algunos lo habían visto, se señalaban los datos pertinentes, así que el sistema está funcionando y por lo tanto de alguna otra manera se hace o se cumple el fin del año. Así que, dicho lo anterior, le agradezco el tiempo y la invitación. Muchas gracias. Agradecemos enormemente a nuestros expositores. Realmente un tema bastante interesante para poder desarrollar, ¿cierto?, en seminarios futuros. En honor al tiempo, vamos a hacer solamente 2 preguntas al público. Por tanto, quienes quieran preguntar algo, levanten su mano y la profesora Carolina va a entregarle el micrófono. Mi nombre es Alfonso Alberto, quería hacer una consulta respecto a las sanciones que van a tener aquellos que no realizan las consultas al registro. Formulamos la siguiente pregunta y después para él responde. Buenas noches, mi nombre es Luis de Liberal. Y necesito saber qué pasa con las personas que colocan propiedades a nombre de otra persona. ¿Cuál es la sanción que van a recibir? Porque en la retención de alimentos tienen que estar a nombre de ellos. Y yo conozco varios casos que colocan los vehículos, las casas, y no están casados, y lo colocan a nombre de otra persona. Y también lo conozco en casos que hicieron separación de bienes total, y también colocan a nombre de la esposa el auto, la casa, lo que tenga, y la otra persona se queda sin la manutención para su hijo. Bien, muchas gracias. Profesores. Vamos a contestar las 2 preguntas. Respecto de la pregunta de las sanciones, bueno, las sanciones hay que distinguir respecto a los funcionarios públicos, el funcionario público que no consulta el registro o no efectúa la retención incurre en responsabilidad disciplinaria. Y aquí lo novedoso es que además de la responsabilidad disciplinaria tiene una multa, ¿ya?, que va desde el 10% al 50% de su remuneración como multa. Y respecto de otras instituciones obligadas a la retención, como es el señor notario o las instituciones financieras, en caso de la no retención, ellos pagan una multa equivalente al doble de lo que estaban obligados a retener. Ahora, aquí es un punto importante que a mí me ha llamado la atención, que las sanciones son multas de beneficio fiscal. Y ahí uno podría decir, la sanción podría ser para pagar la deuda, ¿cierto? Pero después vi una norma transitoria que dice que está como proyecto establecer un fondo estatal para el pago de los alimentos que no se logren cobrar. Entonces ahí, si uno ve, tiene relación esto de las multas, si uno piensa que ese fondo necesita recursos también estatales.
A lo mejor por ahí va la idea, uno no lo sabe, todavía no ha salido este fondo estatal, no se ha discutido siquiera, pero está así por ahora. Entonces trato de relacionar y explicarme por qué no a favor del alimentario y encontré esa respuesta. Puede ser que sea esa o puede ser que se visualice otra en el tiempo podamos aclarar ese tema. Ahora, respecto de bienes que se colocan a nombre de otras personas, hay que distinguir este término se colocan a nombre de otras personas. ¿Cómo lo vamos a hacer para colocar el bien a nombre de otra persona? ¿Simulando un acto oneroso o simulando un acto gratuito? Si simulamos un acto oneroso, entramos a toda esta normativa, porque estamos simulando una renta, por lo tanto hay un precio y una cosa que entregar. Ahora, si estamos simulando un acto oneroso y traspasando el bien a través de este acto oneroso, no estamos en este supuesto. Estamos en otra norma que establece la ley 14.908, acción pauliana específicamente, pero no estamos en la normativa del Registro Nacional de Deudores. No sé Sí, gracias. Sí, la sanción yo creo que es inédito y enhorabuena porque también de alguna manera la sanción provoca este temor de la sanción o en su efecto tan alta porque generalmente había responsabilidad disciplinaria o los notarios, los conservadores son responsables solidariamente de cierto tipo de cosas, pero la sanción en esta oportunidad yo diría que es inédita y provoca de alguna otra manera que el trabajo se tenga que recontrarrevisar o varias veces consultar. Suele pasar en la práctica, yo le diría con harto pesar, que al final el registro propiamente tal en ocasiones no funciona, porque se mete, está caído, entonces uno tiene que esperar, vuelva más tarde, lo vamos a revisar más tarde, y de alguna otra manera provoca y obliga, no solamente por lo importante que son las deudas de alimentos y por el riesgo de pagar al alimentario, como ya lo hemos planteado alguna vez, sino que también hay una deuda interesante que nadie quiere cargar o pagar. Y ese es el objetivo también de que todos los intervinientes de alguna otra manera tengan la obligación de hacerlo de buena forma con el objetivo principal de pagar las deudas. Esa es la idea. Creo yo. Ahora comparto lo que dice la profesora Pamela, que lo ideal sería a beneficio fiscal, porque piensa usted que si eran 2 millones que había que retener, el notario en este caso tendrá que pagar 4. Lo ideal hubiese sido que el alimentario recibiera esos 4 con el objeto de tener pagada y también una cantidad de dinero mayor. Que al final uno no está como responsable, pero es la sanción que establece la ley por el incumplimiento de la revisión. Pero enhorabuena hubiese sido quizá, humildemente, lo ideal que hubiese sido así, pero como plantea la profesora en una de esas, en el futuro podría ser distinto. Y por último, respecto a lo que planteaba la persona o el estudiante que está al fondo, claro, hay un sinfín de actos jurídicos que podrían existir con el objeto de simular la voluntad real, y ahí lamentablemente en ocasiones hay actos simulados, derechamente con el objeto de extraer o ocultar bienes, una serie de fabricaciones jurídicas entre sociedades, triangulaciones, etc. Pero como lo planteaba la profesora Pamela, existen ciertas acciones que permiten de alguna otra manera dejar o evidenciar la voluntad real versus la voluntad simulada, juicios de simulación, entre otras opciones que permiten dejar afuera esas posibilidades. Ahora, con la modificación de la ley y los términos que hemos planteado, suele ser un poquito más difícil vender, porque si yo le quisiera vender a quien sea, derechamente voy a tener que pagar la deuda de alimentos en virtud de lo que hemos conversado. Bien, muchas gracias. Queríamos preguntar. Es una pregunta relacionada Vamos a extender a petición de los expositores esto una pregunta más. ¿Bien? Solamente una más por una cuestión de tiempo. ¿Bien? Pero en la antigüedad, Sí. ¿cierto? Doña Patricia debería Sí, hacer la pregunta. por favor. Patricia. Sí. Nosotros, Patricia León, buenas tardes. Gracias. Patricia León, estamos viendo un módulo nosotros que es reorganización y liquidación. ¿Cómo entra la pensión alimenticia referente a reorganización y reliquidación? ¿Va como en primer lugar
Los acreedores primero, por favor. No dijo. Claro, esta es muy importante innovación en la ley porque le da preferencia el numeral 5 del artículo 2470. Y eso es una preferencia respecto de todo otro crédito. Tiene el mismo valor de los créditos de los trabajadores. Entonces se paga preferentemente a otras deudas. En primer lugar, antes de la otra de los otros créditos. Ahora el tema es el impacto que esto puede tener. Yo ahí tengo todo un tema. Las normas también, si bien es cierto, esto es para los que hemos trabajado en familia, como decía el señor presidente de la Corte, es algo muy, muy importante porque hemos trabajado años tratando de que se cobren deudas con un trabajo repetitivo en el tiempo, a veces que genera una desazón importante también en los operadores jurídicos, no solo en el usuario, sino que también uno siente que ha trabajado y no ha logrado nada. Uno espera que esto tenga efecto, pero yo ahí tengo varios puntos en varios artículos que, por ejemplo, la sanción en el caso de no consulta y no retención, ¿cómo nos vamos a enterar de que no se hizo? Entonces ahí a lo mejor el sistema, el registro civil debiese al momento de aparecer el informe evalúo, cruzar la información, no sé. Tendría que haber alguna forma de que nos enterásemos. Y efectivamente está en esta otra herramienta, el ley que ha salido, la ley de reorganización. La finalidad es que si un empresario no logra tener éxito con una empresa, pueda volver a surgir desde esa reorganización. Yo no sé si esto va a afectar esa reorganización, va a afectar otorgar créditos hipotecarios. Pero hay que ver, porque todavía no estamos recién empezando. Y por eso al término de mi exposición hice mención a esta comisión, que para mí es muy importante porque son leyes que tenemos que ir visualizando cómo mejorarla, cómo a lo mejor restar un poco de todo lo que pusimos o lo que se puso en esa ley, de forma tal de no afectar otras áreas, porque la reorganización hay un derecho también importante.